Escuelas realizarán en estos próximos días, todas las escuelas provinciales, una jornada que se viene realizando ya desde hace varios años, que se llama justamente Educar en Igualdad. Tiene que ver con la igualdad de género, pero también con otras situaciones de inequidad. Sí, el tema de estas jornadas es violencia de género, vínculo saludable. Bien, la cuestión de los vínculos, y bueno, ya estuvimos en nuestra edición pasada, tocamos un poco el tema, y en este caso hemos convocado a Silvia Marchetti, secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, para seguir conversando sobre este tema que, bueno, estas jornadas se preparan en cada escuela, esto charlábamos hace unos minutos con Jorge, de manera situada, es decir, hay un programa general, pero después es la propia escuela, hacia su interior, quienes un poco se miran a sí mismas y hacen esta propuesta para su comunidad. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. No, te extrañábamos, Silvia. ¿Cómo está, Jorge? Hola. Este bueno, año ya te saben, veníamos cuando me quieren convocar. Sí, lo sabemos. De hecho, te convocábamos, pero después hubo un cambio de personaje sobre la marcha. Para no ser repetitivos. Claro, también. Tal cual. Pero bueno, no sé si estabas escuchando la introducción y ¿Sí? Se vienen estas jornadas desde el ministerio y se ha pedido al ministerio para que se trabaje violencia de género, vínculo saludable como tema. Es un día que se va a dedicar para eso en los colegios y ya empezaron el rum en los colegios, el mío particular, de compañeros que no saben cómo abordarlo, que no saben, si bien hay una serie de actividades que propone el memo, bueno, queríamos escucharte para ver qué te parece vos, cómo afrontar estas jornadas, ¿no? Qué complicado, qué complicada la pregunta, chicos. Nosotros somos así, incisivos. Vamos al hueso. ¿Por qué digo? Complicada no, compleja, digo. ¿Por qué compleja? Porque nunca está de más que en las escuelas se pida que se trabaje un determinado tema y sobre todo estos temas en particular. Exacto. ¿No? Que tanto cuesta, ¿no? Que tanto cuesta. El tema complejo es que cuando viene impuesto por obligación, así como una efeméride y como una jornada, muchas veces en las escuelas hacemos como sí. Claro. ¿No? Damos respuesta a un pedido que viene de inspección, de la dirección de escuelas o de quien fuere, pero no nos corremos de ahí. Es más, a nosotros nos ha pasado de encontrarnos en escuelas a donde ese día lo que se hace es googlear algunas cosas relativas a la violencia de género y se genera un afiche o no se rasca más allá de lo formal, porque digo, si vos pones violencia de género en internet encontrás millones de propuestas, entonces en realidad lo que se hace es tomar algunas de esas propuestas, elaborar alguna cosita y me parece que el abordaje es medio superficial. Yo creo que si nosotros digo, desde el ministerio no toman conciencia que hay un montón de representaciones que siguen sosteniendo prejuicios pasados o formas de pensar que nos vienen del pasado, aunque sepamos que es lo políticamente correcto, nos cuesta mucho trabajo trabajarlo con nuestros alumnos y alumnas. Claro. Porque nosotros no lo tenemos masticado, no lo tenemos transformado, no lo tenemos deconstruido. Entonces me parece que haría mucha falta que durante buena parte del año se hiciera trabajo particular con los y las docentes y luego que los docentes puedan abordar. Yo sé que lo que digo por ahí suena medio utópico, pero a nosotros los adultos nos genera mucho más dificultad estos temas que a los jóvenes y a las jóvenes. Ellas han nacido ya en otra época, donde hay una serie de discusiones que se están dando contemporáneamente, cotidianamente.
nosotros somos los que todavía en nuestra cabeza hay cosas que hacen ruido. Yo espero ser clara en lo que digo, porque es como que quiero decir muchas cosas bueno, tengo miedo de mezclar, ¿no? No. Pero esto me parece, tenemos que trabajarlo nosotros los adultos mucho y en profundidad primero. Claro, sí. La diferencia entre algo impuesto por el ministerio a algo que realmente, digamos, uno trabaje para abordar en su colegio en particular, en sus cursos en particular, con sus alumnos que uno ya conoce y sabe qué temáticas puede tratar y de qué forma, hasta dónde llegar. O sea, involucrarse, ¿no? Yo creo que por ahí lo que deberíamos hacer en esta jornada, en el caso, bueno, mi colegio toca el martes que viene, es involucrarse, ¿no? Como vos decís, los docentes estamos mucho más lejos de los chicos en cuanto a estos contenidos pero bueno, tenemos que avanzar. Pero el tema, Jorge, es que a mí me parece que nosotros, adultos y adultas en general, y docentes en particular, nosotros tenemos que involucrarnos en la profundización de la democracia, en la construcción de un mundo sin violencias, en la construcción de una escuela sin violencias, en aportar a los jóvenes una valoración de la afectividad. Pero eso no es en una jornada, Claro. Eso es todos los días, eso debería ser parte de los proyectos institucionales, eso debería discutirse junto con la discusión de la propuesta pedagógica de un establecimiento. Entonces, me parece que haciendo ese camino es como que vamos a lograr una verdadera transformación. Si no, lo que a veces hacemos es repetir en la escuela una serie de cosas que los chicos y las chicas ya la han escuchado. A ver, a nosotros nos ha tocado hace poco tiempo trabajar con un grupo de docentes que una de las frases que escribieron era la violencia no tiene género. Claro. Y estuvimos un rato largo discutiendo esto, de que en realidad cuando uno habla de violencia de género es una categoría construida por quienes estudian, por psicólogos, por sociólogos, por antropólogos, que han estudiado estas cuestiones y han generado la categoría de género, y han generado la categoría de género. Bueno, estoy media repetitiva. Digo, han construido estas categorías y han construido estos conceptos que son los que nosotros tomamos para poder formarnos, y vuelvo a insistir, y deconstruirnos y desarmar nuestras viejas representaciones. Pero si hay alguien que todavía no se convenció que la violencia no tiene género y que los varones sufren violencia igual que las mujeres, ¿cómo hacemos para abordar estas jornadas? Claro. ¿No? Por otro lado, o tenemos nos ha docentes pasado... que se sorprenden porque se besan dos chicas. Claro, no, bueno, ni hablemos. O qué sé yo, nos pasa que cuando trabajamos con adolescentes, mientras hablamos de igualdad, de paridad en el ámbito de la amistad, todo el mundo lo tiene claro, sí, que las chicas pueden jugar al fútbol, que pueden ir juntos a tal lado y a tal otro, que los varones pueden llorar mirando una película romántica, pero cuando vamos a las relaciones románticas, vuelve a aparecer la desigualdad y no logran identificar las chicas, porque lo tienen absolutamente naturalizado, menos los varones, no logran identificar que los celos, la prohibición de que te reúnas con otras personas, el pedirte la contraseña del celular, es un control que tiene que ver con violencia. No logran identificarlo. Entonces, si no trabajamos ese tipo de cosas en lo cotidiano, no solo en una jornada, me parece que el trabajo es mucho más, nos cuesta mucho más trabajo. Claro. Sí, igualmente yo creo que no, que digamos, darse la oportunidad de algunos tiempos institucionales, porque cuando estamos en las instituciones tenemos una cuadrícula de tiempos tan ajustada y apretada que por ahí esta cuestión de la habilitación de tiempos institucionales en algunos casos permite ciertas cosas.
digamos, es como liberar el tiempo que está dedicado a esa cuestión escolar tan arraigada de la clase, el contenido, empezar acá y terminar acá, el libro de temas, y tengo que dar esto y aquello, y de repente liberar un poco y quizás darse ese momento para avanzar en algo. Por supuesto que no es, y que nos falta como un montón, pero por ahí es como una lucha contra muchas cosas. No sé si me explico. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, bueno, obviamente a veces uno se pone en un posicionamiento crítico porque nosotros no somos el ministerio, ¿no es cierto? Claro. Pero yo, por ejemplo, pienso, si nosotros, en vez de hacer 2 jornadas por año, o 3, que no me acuerdo cuántas son, estas jornadas de Educar en Igualdad, ¿por qué no hacemos una cada 2 meses, tratando de pensarlo como un proceso y que tengan continuidad, que se pueda recuperar lo que se trabajó en una jornada para profundizar en la otra y así sucesivamente? Entonces uno piensa en un camino o en un recorrido, porque a mí, vuelvo a decir lo de la complejidad, a mí me parece fantástico que haya días para discutir cosas o para trabajar cosas, pero si no logramos pensar en un proceso, en un camino, en algo que se vaya profundizando, a veces quedamos como en esta cosa superficial, ¿no? Sí. Que a las mujeres hay que respetarlas, basta de violencia contra las mujeres, no, el horror de los femicidios, pero en realidad es el lugar cotidiano donde llevamos adelante nuestras relaciones interpersonales, lo que está atravesado por una serie de desigualdades y de violencias que, si no las desnaturalizamos, son las que terminan jorobándonos. Uh-huh. Bueno, no sé, Silvia, no sé qué voy a hacer el martes. Bueno, Sí. puedes buscar en las páginas de UPC, hay unas hermosas cartillas para trabajar. Sí, es verdad. Hay en el instituto, hay en el ICIEC. Uno entra a la página, bueno, la página del instituto. Perdón, puede entrar a la página de UPC y desde allí, o si no, entra al ICIEC. Y ahí hay cartillas para trabajar. En nuestra página de UPC, en la parte de la Secretaría de Derechos Humanos, hay cosas para trabajar también. Se pueden trabajar cosas más complejas o se pueden trabajar cosas más sencillas. Se pueden trabajar chistes, se pueden trabajar costumbres, se pueden trabajar juegos, se pueden trabajar programas de televisión, imágenes. Mira, hay 1000 cosas que se pueden trabajar, porque también esta es otra de las cosas, ahora que digo imágenes. Nosotros seguimos hablando de, una serie de cosas que tienen que ver con la violencia. Siempre cuando hablamos de violencia, las imágenes que nos aparecen son las más terribles, ¿no? El femicidio o lo que rodea al femicidio, la violencia física. Pero siempre cuento la experiencia de que el año pasado en 2019, cuando fuimos a Villa Valeria a dar una charla a un sexto grado, entre todas las preguntas triple X que le hacen al doctor que nos acompaña en esas charlas, una de las preguntas era: ¿por qué a las nenas feas nadie nos mira? Y a mí esa pregunta me caló el corazón y el alma, porque yo digo, qué dolor que anda dando vueltas por ahí. ¿Cómo abordamos este tipo de cosas con la gente que se siente mal y lo que está sufriendo permanentemente es una violencia simbólica? Porque desde las imágenes de las revistas, desde los canales de televisión, desde las canciones, desde los videos que andan circulando por los teléfonos, las imágenes de las personas exitosas y felices a veces distan mucho de cómo somos en la realidad. Entonces eso también es algo para desarmar, porque si no, vuelvo a decir, siempre nos quedamos en la violencia extrema, en los golpes, en los ojos morados, o en el femicidio. Y hay como una serie de escalones que sostienen esa punta de ese iceberg, que las tenemos que ver en lo cotidiano, porque si no, no solo se generan violencias, sino que hay mucha gente que sufre. Bien, aproveché para entrar a ver algunas de las cartillas. Están las cartillas a 15 años de la sanción de ESI,
toda la educación sexual, amar en tiempos de redes sociales, desconstruyendo el amor romántico, cosas de hombre, orgullosamente diferente, mucho para mucho trabajar, mucho material para buscar y elegir como recomendación desde la página UPC. Entran a la derecha, Secretaría de Derechos Humanos y Género, y ahí buscan las cartillas. Y además, si ustedes me permiten, voy a seguir haciendo una especie de voy a seguir pasando chivos. Nosotros hemos arrancado la semana pasada con una formación en Ley Micaela en un instituto de Tras las Sierras que nos han pedido particularmente. Cualquier escuela primaria o secundaria que quiera trabajar Ley Micaela, que nos invite, que nos convoque, siempre a través de la delegación o a través de un correo que es talleres.esi@upc.org.ar. Bueno, el correo de la UPC, pero adelante talleres.esi, porque la verdad que Ley Micaela, abordar Ley Micaela, nos permite discutir todas estas cosas entre adultos. Y así largamente estuvimos discutiendo un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, el modo en que los adultos nos posicionamos ante las decisiones pedagógicas que tomamos en el momento de trabajar estos temas, ¿no? Y la verdad que fue una jornada maravillosa. La primera, porque tenemos 2 más, y ya tenemos prevista para varias escuelas después de las vacaciones. Así que si hay alguien que esté interesado en este tema, no tiene más que comunicarse, insisto, con la delegación o con nosotros, y después vamos trabajando en conjunto. Ley Micaela es una buena excusa para que nosotros adultos nos juntemos a debatir sobre el tema de la violencia. ¿Y eso es una jornada de un día? Es una jornada de 3 horas y media. Bueno, el otro día se alargó mucho porque nos quedamos debatiendo, claro, el debate pero en realidad es una jornada de 3 horas. Son 3 jornadas de 3 horas que la hacemos aproximadamente una vez por mes. Nosotros le proponemos a cada escuela si lo quieren hacer presencial o virtual. En esta escuela donde fuimos nos dijeron que no, virtual no, lo quieren presencial. Así que vamos a volver a fines de agosto con la segunda jornada. Y bueno, tenemos un material elaborado y todo, así que está muy interesante esto también para trabajar. Silvia, como siempre, un placer enorme escucharte. Bueno, quedan como siempre estas recomendaciones, estas indicaciones para quien esté por ahí un poco perdido de cómo hacer. Y también, porque creo que el reclamo colectivo hacia estos tiempos institucionales necesarios para desarrollar esto, cuando está el convencimiento de que hay que hacerlo como proceso, de que debe existir el proceso, el avance en el pensamiento y hasta también la previa a estas jornadas, o sea, qué es lo que estamos mirando, qué estamos viendo en nuestra escuela, cómo estamos como tomando nota de aquello que pasa, de dónde hay que poner el foco y etcétera. Bueno, el reclamo colectivo, el pedido colectivo también es importante como para que ese trabajo en proceso aparezca. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué agrego? Perdónenme, agrego una cosita más a esto que vos decís. Los tiempos institucionales, tan necesarios siempre, pero particularmente en estos tiempos, en que hemos nosotros comenzado después de la pandemia como si nada hubiera pasado. Tal cual. Nos hace falta a nosotros, docentes, tomarnos un tiempo institucional tiene que ser para que podamos reflexionar un poco para ver cómo hacemos. Nos piden muchos talleres y muchas charlas sobre violencias, sobre bullying, sí, porque hay, una serie de cuestiones que han quedado como resabios de la pandemia. Pero si nosotros los adultos, vuelvo a decir, adultos y adultas, no tenemos tiempos para juntarnos a charlar y ver cómo abordamos esas temáticas, bueno, esto como tantos otros siguen pasando sin que las podamos abordar en profundidad. Entonces claro, me parece que en estos tiempos son indispensables. ¿Cuántas veces dije tiempo, no? Pero sí, un tiempo institucional para pararnos a pensar. Creo que el tiempo es en este momento un valor indispensable, tal cual. Y decirle a todo el mundo que no se preocupen cuando tienen miedo de que los chicos pierdan contenidos, claro, porque los chicos, las chicas no pierden, los contenidos no se pierden, en algún momento se aprenden y además están muchos años adentro de la escuela
van a tener un montón de tiempo para recuperar lo que en algún momento no se abordó, así que en eso que se queden súper tranquilos. Claro, e invitarlos a que, como vos decías al principio, que estas jornadas no sean una obligación donde uno va y da una consigna y punto, sino donde se involucre y trate de avanzar más en el tema que es tan importante en estos tiempos, que como vos decís, el año arrancó con mucha violencia, con mucho bullying, con mucha agitación en los colegios, y sí, los docentes por ahí podemos aprovechar esta jornada como para hacer un parate y mirar otras cosas que no miramos en el día a día por el apuro, por el estar cumpliendo con otras cosas, ¿no? Así es, así es. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, igual para ustedes. Un abrazo calentito en este tiempo tan frío. Ay, qué Qué lindo. Gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Chao, Hasta buenas pronto. noches. Chao, hasta luego.